Bueno, nosotros vamos a presentar la historia y evolución de los lenguajes de programación. Nuestro equipo está conformado por Brian Escareno Espinosa, Irse Ramírez Vázquez, Daniel Jesús Treviño Treviño, Joanla Belinda Rubí Romero del Ángel, Jorge Alberto Cárdenas Almeda. En esta presentación veremos la evolución de los lenguajes de la primera a la quinta generación y también cómo la IA ha impactado en algunos de estos. Primera generación, lenguajes de máquina. Son lenguajes binarios que interactúan directamente con el hardware. Estos están compuestos únicamente por unos y ceros. Las características de estos son que directamente son ejecutables por CPU, son altamente dependientes del hardware, son difíciles de leer y escribir, pero también son muy eficientes. Aquí un pequeño ejemplo de cómo se vería este lenguaje. Como pueden ver, solo hay unos y ceros. En esto lo que se quiso hacer es la suma de dos números y guardar el resultado en la memoria. Esta es la segunda generación, lenguajes ensamblador. Los lenguajes de segunda generación son lenguajes de programación de bajo nivel que utilizan mnemónicos para escribir instrucciones. Se conocen también como lenguajes ensambladores. Los lenguajes de segunda generación se utilizan para programar sistemas operativos, programar controladores de dispositivos, programar videojuegos, programar gráficos y programar unidades de hardware. Las características principales de estos lenguajes son que son fáciles de entender, son más fáciles que entender que el código binario, se utilizan para programar un nivel muy bajo de abstracción, son específicos para una familia de procesadores y son fáciles de modificar y corregir el código de una máquina. Un ejemplo de lenguaje que se utilizaba en esta generación es el x86 Assembly. Un ejemplo de cómo se programa en este lenguaje, pues es este que vemos aquí. El lenguaje de tercera generación son lenguajes de alto nivel que utilizan palabras clave y declaraciones similares al inglés. Son más fáciles de usar y entender que los lenguajes de bajo nivel. Estos permiten a los programadores escribir instrucciones que equivalen a varias instrucciones de bajo nivel. Algunos ejemplos son la programación en C. Esta permitió a los programadores un mayor control sobre los recursos del sistema en comparación con los lenguajes anteriores, al tiempo que seguía siendo ampliamente portátil entre diferentes plataformas de hardware. Otro ejemplo es Python, el estilo fácil de leer y su filosofía de baterías incluidas lo convierte en un lenguaje ideal para principiantes a pesar de su simplicidad. Tiene características bibliotecas sólidas, lo que hacen útil para una gran cantidad de aplicaciones como desarrollo web, y Java, que es un lenguaje de programación de generación muy popular, es independiente de la plataforma tanto a nivel código como binario. Los lenguajes de cuarta generación son lenguajes que consisten en declaraciones similares a las declaraciones hechas en un lenguaje humano. Estos son un tipo de lenguaje de programación diseñadas para ser fáciles de usar que los lenguajes de tercera generación, como C, Java o Python. Los lenguajes de cuarta generación surgieron para reducir el tiempo de desarrollo y facilitar la reprogramación a usuarios no técnicos, especialmente en entornos empresariales. Estos se usan comúnmente en la programación de bases de datos y los ejemplos de estos son SQL, que es usado para manipulación y consulta de base de datos, ABAP, que es un lenguaje de SAP para aplicaciones empresariales, RPG, lenguaje de IBM para generación de informes en sistemas AS400, PHP, que es usado en base de datos y aplicaciones empresariales, y MATLAB,
que es usado en cálculos matemáticos, modelado y simulación. Los lenguajes de quinta generación son aquellos diseñados para facilitar la programación mediante inteligencia artificial, lógica declarativa y desarrollo basado en restricciones. Su objetivo principal es permitir que los programadores especifiquen qué quieren lograr en lugar de cómo hacerlo, reduciendo la necesidad de escribir algunos algoritmos detallados. Sus características principales son basado en inteligencia artificial, programación declarativa, interacción con bases de datos y sistemas expertos. Aquí tengo algunos de los ejemplos, que son programación lógica, pensamiento simbólico, programación lógica funcional y sistemas basados en reglas. Aquí tengo un código que primero definimos hechos, asociamos enfermedades con sus síntomas. Después creamos la regla diagnóstico diagonal 2 que verifica qué enfermedad está relacionada con un síntoma. Después ejecutamos la consulta y el usuario puede preguntar qué enfermedad coincide con un síntoma determinado. Porque es 5GL porque en lugar de escribir instrucciones secuenciales simplemente declaramos hechos y reglas. Y el motor de eficiencia de Prolog se encarga de resolver el problema. A continuación vamos a mostrar una pequeña línea del tiempo, donde mostramos los hitos de cada una de las generaciones. Iniciamos en 1940 con la primera generación. Aquí se desarrolló el lenguaje de máquina, o también conocido como código binario. En 1950, bueno, a partir de 1950 se desarrolló los lenguajes de COBOL y Fortran. Esta fue por la época de la segunda generación. En 1980 a 1990 se desarrolló lenguajes como C, Ada, BASIC, Pascal, Java, Perl, Python y Ruby. En el año 2000 es un lenguaje moderno para que funcione con las plataformas .NET y es similar a Java. También ActionScript, que es un lenguaje para animaciones y aplicaciones interactivas. En 2010 fueron desarrollados y lanzados lenguajes como Rust, Dart, Chapel y Simbu. Y en 2020 fueron desarrollados lenguajes como Carbon, Vale, P y Bicep. Vamos a hacer ahora una pequeña comparación entre los lenguajes de bajo nivel y los de alto nivel, empezando con los de bajo nivel. Los lenguajes de alto nivel son aquellos que están más cerca del hardware, permiten mayor control sobre la memoria y procesos. Estos se vienen en dos tipos, los lenguajes de primera y segunda generación, los que son los lenguajes binario y los de ensamblaje. Las ventajas de estos lenguajes son que tienen mayor control y eficiencia, uso óptimo de recursos y no requieren traductores complejos. Aunque también tienen sus ventajas, como que son difíciles de aprender y escribir, son más propensos a errores y requieren mayor tiempo para desarrollarlos. Los lenguajes de alto nivel son lenguajes abstractos que facilitan la escritura y comprensión del código. Se caracterizan por ser fáciles de usar y comprender los lenguajes de bajo nivel. Los ejemplos pueden ser de programación, pueden ser JavaScript, Python, Java, C, Ruby, Visual Basic, TEPI, PHP, SmartScript. Las ventajas son que son más fáciles de aprender, escribir, leer, depurar y mantener. Son más portátiles y compatibles con diferentes dispositivos y plataformas. Permiten crear prototipos y desarrollar programas más rápidos. Son más legibles y expresivos. Se encargan de la gestión de memoria, entrada, salida y manejo de errores. Permiten codificar algoritmos de manera más natural. Pero pues también tienen desventajas que son que pueden tener un control deficiente del hardware, los programas escritos en ellos pueden tener una ejecución lenta
y la introducción de cambios puede ser problemática. Influencia de la inteligencia artificial en la programación moderna. La inteligencia artificial ha transformado significativamente el panorama de la programación moderna. Su influencia se manifiesta en varias áreas claves, impulsando la eficiencia, la creatividad y la capacidad de desarrollo de software. La inteligencia artificial ha contribuido principalmente en la automatización del código, optimización y mantenimiento, desarrollo de nuevas herramientas, mayor accesibilidad, creatividad e innovación y por último, impacto de la seguridad. La computación cuántica está revolucionando el desarrollo del software al introducir nuevos paradigmas de programación y algoritmos optimizados para problemas complejos. Su impacto sobre áreas claves. Uno de ellos es nuevos lenguajes y algoritmos cuánticos, que se necesitan lenguajes específicos como Cirq y Kuiper para programar computadoras cuánticas. Los algoritmos cuánticos como Shor y Grover permiten resolver problemas exponencialmente más rápido que los métodos clásicos. También tenemos la seguridad de la criptografía, que el riesgo para la criptografía actual, los algoritmos cuánticos pueden romper cifrados tradicionales como RSA y ESS. También la optimización, que se espera que las computadoras cuánticas revolucionen la optimización en logística, finanzas y telecomunicaciones. Y el desarrollo de software híbrido, que en un futuro cercano veremos sistemas híbridos donde la computadora clásica y cuántica trabajen juntos. Los desarrolladores deberán aprender nuevas herramientas para diseñar software capaz de aprovechar estos avances. En conclusión, los lenguajes de programación del futuro serán cada vez más inteligentes, accesibles y adaptativos, así como eficientes y prácticos que faciliten la vida cotidiana. La inteligencia artificial facilitará la escritura de código, mientras que la computación cuántica abrirá nuevas fronteras en términos de procesamiento y optimización y rapidez. El reto será crear herramientas que integren ambas tecnologías sin aumentar la complejidad para los programadores, permitiendo una transición fluida hacia la era de la computación avanzada, por lo que cada avance tecnológico solo nos acerca más y más a esta realidad.